Entonces, ¿qué pasa si la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1? Y consideremos que la reacción es exotérmica. Si la reacción es exotérmica, la relación entre el delta H sub 0 sobre R, o sea, el delta H estándar sobre R, es menor que 0, ¿sí? Porque lo habíamos tomado como convención que para las reacciones exotérmicas el delta H tenía que ser menor que 0, era negativo. Y dijimos que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, es decir, que esto sigue siendo mayor que 0. La relación entre el logaritmo natural de la constante de equilibrio a la temperatura 2 sobre la constante de equilibrio a la temperatura 1 es menor que 0. ¿Está bien? Que es menor que 0 porque va a tomar el signo del delta H. Entonces, aquí la constante de equilibrio a la temperatura 2 va a ser menor que la constante de equilibrio a la temperatura 1. Lo cual significa que al aumentar la temperatura se favorece la formación de reactivos, es decir, que se vuelve, cuando tenemos una reacción exotérmica y aumentamos la temperatura, se favorece la formación de reactivos, es decir, que la reacción se desplaza hacia la izquierda y C más reacciona con D para dar A más B. Bueno, sigamos considerando que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. ¿Qué pasa si el delta H es igual a 0? En ese caso, la constante de equilibrio no cambia con la temperatura. Entonces, sigamos con la otra respuesta. ¿Cómo podemos modificar la situación de equilibrio? Ya consideramos qué pasaba cuando cambiamos la constante de equilibrio variando la temperatura. ¿Qué pasa si ahora cambiamos el Q? Es decir, la relación entre las concentraciones de los reactivos y los productos. Es decir, vamos a cambiar los moles de los reactivos, los productos, la presión, el volumen. Bueno, allí aparece el principio de Le Chatelier. Si un sistema químico que está en equilibrio se somete a una perturbación que cambie cualquiera de las variables que determine el estado de equilibrio, el sistema evolucionará para contrarrestar el efecto de la perturbación. Y es justamente lo que veníamos hablando hace un rato, que si aumentábamos la temperatura y la reacción y la exotérmica, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos, pero si era endotérmica, la temperatura va a estar favoreciendo la formación de los productos. Entonces, ¿cuál es el efecto de un cambio de temperatura a presión constante? Ya dijimos, si el delta H es mayor que 0, la reacción es endotérmica, el aumento de la temperatura hace que los reactivos, la reacción se desplace hacia la derecha. Si el delta H es menor que 0, es decir, la reacción es exotérmica, un aumento de la temperatura va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda. ¿Qué pasa con el efecto de la adición o sustracción de los moles de los reactivos o los productos? Si agrego productos, recordemos que la constante de equilibrio es la relación entre las concentraciones de los productos y los reactivos en el equilibrio, mientras que Q es la relación de las concentraciones de los productos con respecto a los reactivos. ¿Está bien? Esto solamente es igual cuando hay equilibrio. Si no hay equilibrio, la relación de los productos me puede decir bastante de lo que va a pasar en la reacción. Si agrego productos, es decir, Q va a ser mayor que Q sub C. Entonces, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, hacia la formación de reactivos. Si agrego reactivos, entonces Q va a ser menor que Q sub C y la reacción se va a desplazar hacia la derecha. ¿Está bien? Si agrego reactivos, la reacción se va a desplazar hacia la formación de productos. ¿Qué pasa cuando hay un efecto en el cambio de volumen a temperatura constante? La disminución de volumen conlleva que la concentración total de moléculas aumente y el sistema tenderá a reducirla. Y se desplaza hacia donde haya un menor número de moles gaseosos. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el efecto de la presión total? El aumento de la presión total tiene el mismo efecto que la disminución de volumen. Se desplaza hacia donde haya un menor número de moles gaseosos. ¿Qué pasa con la adición de un gas inerte a temperatura y volumen constante? No va a alterar el equilibrio. Cuando se añade un catalizador, es decir, tampoco afecta el equilibrio.
Cuando hay adición de un reactivo o producto que no sea gaseoso, que sea sólido, que sea líquido, consideramos que la actividad del sólido y la actividad del líquido, es decir, las concentraciones del líquido y la concentración del sólido, es igual a 1, entonces cuando lo reemplazamos en la constante de equilibrio o en la Q, que es la relación de los productos y los reactivos, no altera el equilibrio, ¿está bien? Entonces, porque eso es igual a 1. ¿Qué bibliografía se utilizó? Bueno, el Smith Van Ness, el Raymond Chan, el libro cabecera de la materia, el Ballester y el Núñez. Cualquier duda, estoy disponible.